¿Qué tal, amigos? Les voy a mostrar eh, la máquina Elastix versión 3 que recientemente ha sido publicada. Para instalarla basta que lo hagan en VirtualBox, le dan 1 GB de RAM y para disco duro lo que aparece por default, que es 8 GB, está bien. De ahí la tengo bricheada, ¿no es cierto?, en la tarjeta, en mi adaptador de red Ethernet, la tarjeta de red que esté bricheada. Y una vez que tienen eso asignado, simplemente la encienden bien. Nos logueamos entonces en la consola del sistema CentOS con root y la password que la elegimos al momento de la instalación. En este caso fue Elastix. Y me dice que para entrar a mi sistema Elastix tengo que ingresar a la 192.168.1.182. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ok, entonces vamos a entrar con las credenciales que también nos pidió durante la instalación. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos nuestro sistema Elastix 3. Ok, ahí cargo el dashboard, ¿no es cierto?, que es la pantalla inicial para visualizar las características del hardware, ¿no es cierto?, si es que lo están corriendo con una máquina física o virtual. Una de las primeras tareas que es necesario hacer en realidad a la hora de instalar el Elastix 3 es irse a la pestaña de email, y en la parte de Remote SMTP configurar una cuenta de correo que ustedes utilicen. Basta que le pueden crear una cuenta de correo, ya sea en Gmail, Hotmail, Yahoo o en cualquier otro sistema, para que el sistema Elastic la use como cliente. Va a usar como cliente de esa cuenta de correo para mandar algunos correos que necesita enviar el sistema, por ejemplo los voicemail, si ustedes tienen integración con una parte de correo con voicemail, o bien también para la creación, en este caso, una cosa bastante necesaria en el Elastic 3, que es crear las organizaciones o los tenants. Entonces a la hora de crear los tenants, el sistema va a mandar un correo al administrador de un cierto tenant para decirle la cuenta con la que puede ingresar a su tenant. Entonces es necesario que el sistema tenga creada una cuenta como a nivel de correo, como cliente de una cuenta de correo, para enviar por ahí ciertos correos necesarios. Entonces, una vez que ustedes tienen configurada esa cuenta en esta pestaña de Remote SMTP, ustedes se van a Manager, Organization, y ahí ya pueden empezar a crear algunas organizaciones. En este caso yo tengo creada una empresa 01 y una empresa 02. Voy a crear una nueva para visualizar cómo es. Por ejemplo, empresa 03 se llama la empresa, ¿no es cierto? Hay que definirle un dominio ficticio en este caso, ¿cierto? Empresa03.com. Voy a decir que la empresa es de Chile, la ciudad de Santiago, address necesario llenar, código de Chile 56, código de ciudades 2, y vamos a definir un correo, como se puede decir que sería como un correo como del administrador de ese dominio, pero en este caso lo hacemos con una cuenta genérica simplemente. Obviamente tendría que ser una cuenta del dominio, ¿cierto?, de esa empresa, pero en este caso no es necesario, puede ser cualquier correo, porque el sistema va a tomar esta cuenta y va a mandarle un correo al administrador de esa cuenta diciéndole
cuenta que necesita para poder ingresar a su sistema Elastic. Una vez que tienen eso creado, simplemente crean la organización. Ahí se fijan que la organización fue creada exitosamente. El administrador de esta organización se le llama, tiene un nombre de usuario que es admin@empresa03.com, es el username que le crea al administrador de esa organización. Y también dice que un correo fue enviado a admin@empresa03.com, o sea, a ese usuario, que es el administrador, se le envía un correo a esa cuenta, que es la que yo definí, para que él pueda administrar su sistema. Voy a hacer un reload para actualizar los cambios que se han hecho y ahí se fijan que ya tenemos nuestro empresa03.com, que es la nueva organización. Entonces en ese correo que les mostré le llega al administrador de la empresa03.com, le llega una cuenta para administrar el Elastic, pero en realidad la página que entrega es sumamente básica. En realidad no presta mucha utilidad, se podría decir. Por ejemplo, en este caso, a mí ya el sistema mandó un correo a esa cuenta que les mostré. Básicamente lo que dice ese correo lo voy a hacer acá, lo voy a reenviar a otra cuenta que tengo para que ustedes lo puedan visualizar. Ahí la envié, entonces ustedes acá la van a poder visualizar esa cuenta. Este es el correo que llega al sistema Elastic, dice Create Company in Elasticsearch, y me dice que la cuenta, ¿cierto? Esta que yo les mencioné, que es esa cuenta de mail como de cliente que necesita el sistema Elastic para poder enviar su información, dice que tu empresa 03 asociada al dominio empresa03.com ha sido creada. Para configurar el sistema Elastic anda a esta dirección y ocupa este username y esta password. Bueno, en este caso voy a mostrarles, en realidad no es, el sistema no va a funcionar usando esta IP, porque esta es la IP de mi router en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es, básicamente el administrador de ese empresa 03, él lo que tendría que hacer es entrar al Elastic, ¿cierto? Él va a entrar al Elastic con la cuenta que le ha sido asignada. En este caso, este es el username, ¿cierto? Y esta es la password. Y esa es la página que ve el administrador de ese dominio. Básicamente una página sumamente básica. Aparece una especie de aplicación para enviar faxes, para ver correo, las cuentas, básicamente crear algunos como especies de contacto, y una página de donde dice my extension, my fax, para dejar un mensaje de vacaciones, el perfil del administrador, pero en realidad no deja hacer nada, es sumamente básica la página. ¿Se digan? Entonces no ayuda mucho en realidad esta página. Por eso es que en realidad es el super administrador del sistema el que puede hacer todo. Entonces ustedes a la hora que quieran crear un anexo, que lo primero que necesitan hacer, se van a PBX, ¿no es cierto? PBX Applications, y en Extensions crean una extensión. Entonces cuando quieren crear una extensión tienen que decir para qué organización la van a crear. En este caso vamos a crear una para empresa 03. Crear la extensión, por ejemplo que sea la extensión 500. El secret hay que crear una password de alrededor de 10 caracteres y que tenga por lo menos tenga mayúscula. Voy a hacerlo así. El nombre, por darle algún nombre, voy a poner usuario 500 simplemente, usuario 500. El language code es el lenguaje, es el idioma
que ese usuario va a percibir en los prompts del sistema, si lo quiere en español, en inglés o en francés. Por defecto es en español. Definir la password y en voicemail activamos el voicemail y ahí nos pide un pin bastante sencillo. Le damos save y con eso ya se crea, ¿no es cierto?, en la cuenta. Acá podemos ver todas las cuentas que hay en el sistema para distintas organizaciones. Podemos filtrar para la organización 03, filtramos, ¿cierto? Y ahí solamente me aparece la que yo creé que es la 100, la 500, perdón. Y existe también la 100, que es la que se le da por defecto al administrador. ¿Se fijan? Ahora, cuando ustedes hagan alguna edición, quieran editar al usuario, por ejemplo, quieran de alguna forma editar, uno lo pincha y lo edita. Entonces ya hace algún cambio necesario. Ahora, tengan precaución que cuando uno lo quiere editar, siempre hay que volver a poner la password. Porque si ustedes lo editan, cambian algún parámetro, por ejemplo, y después aplicar cambios, se aplican los cambios, pero va a quedar sin password. Entonces después cuando ustedes quieran ir a registrarse, va a dar registración fallida. Entonces acuérdense siempre de volver a poner la password. Elastics, ¿se fijan? Y después cuando tengan que agregar un usuario a esa organización, por ejemplo vamos a crear un cliente, ¿no es cierto?, que es el 13X, vamos a usar 13X como cliente zip. Ahí. Entonces, fíjense que vamos a ir a crear un cliente. Voy a usar esta misma cuenta que tengo, que la voy a simplemente es la 500, pero ahora es la empresa 03. Y ahí uno tiene que indicarle, en el ID uno tiene que indicar que es la extensión 500, pero del dominio empresa03.com. Esa es la diferencia que hay acá. Y en este caso la clave es Elastic 500, que es la misma. La servidor es nuestro servidor Elastics, ¿cierto? Le damos OK. Ahí está registrado, ¿cierto? Entonces, si queremos saber qué extensión tenemos, ¿no es cierto?, le vamos a hacer asterisco 65. Su interno número es 500. Ahí se fijan, nos dice que la extensión 500 es la extensión nuestra. Por eso los prompts aparecen en español. En la opción donde creamos la extensión, teníamos la opción de poner español, inglés o francés. Español. También, por ejemplo, si marcamos a nuestro voicemail, asterisco 97. Contraseña. La contraseña que le dimos al voicemail, ¿cierto? Usted no tiene mensajes nuevos. Mensajes. Para cambiar de carpeta, presione 2. Para opciones avanzadas, presione 3. Para la... Se digan, ahí tenemos nuestro voicemail. Ok. Básicamente muchas de las opciones que hay que ir haciendo en el sistema Elastics, por ejemplo a la hora de crear en la PBX, acá en la opción PBX podemos crear un trunk. A la opción de ir creando los nuevos trunks, uno tiene que siempre indicar ese trunk para qué organización va a ser. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo crear un trunk y le tengo que decir que es para la organización tanto. O sea, ese es el troncal que va a usar esa organización. Y así lo mismo para muchos otros aspectos de configuración del sistema. Hay que ir indicando este aspecto de configuración para qué organización es, porque está pensado netamente como multitenant. Ahora, desafortunadamente con esta nueva versión de Elastics, yo tengo un trunk creado con una empresa que se llama CallCentric y la verdad es que no registra. Estoy ahí viendo lo que podemos hacer con la gente de mi ITSP. También les pregunté a la gente de Elastics porque la verdad es que no registra. Este Elastics 3 utiliza un engine de zip que es nuevo, que se llama Camaillio, y por ahí Camaillio envía muchos mensajes zip con muchas cabeceras y en algunos proveedores de zip puede que tenga problemas. Entonces es el momento que en este momento estamos con esos problemas, a ver cómo lo logramos solucionar. Pero así es básicamente la configuración inicial que necesitan de su sistema Elastics, ¿no es cierto? Acá están las tools y también los PBX admin settings. Los feature codes los encuentran en esta zona, ¿cierto? Ahí están todos los feature codes.
Recuerden que todo esto también lo pueden manipular por organización. Todo el sistema básicamente es como en este momento está como corriendo 3 instancias distintas de nuestro Elastic en una misma máquina virtual. Es como para 3 empresas distintas. Lo mismo pasa con los IBR. Acá, por ejemplo, yo tengo un IBR creado, y este IBR, en algún momento, si lo edito, le tengo especificado que es para la empresa 01. Cuando uno lo crea, le tiene que decir de qué este IBR, ¿no es cierto?, de qué organización es. Y lo mismo con muchos otros elementos de la configuración, siempre hay que estar especificando de qué organización es. Pero lo primero, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que me pide el Elastic es crear las organizaciones. Es como lo que les indiqué acá. También hay una Organization Resource, en donde uno puede decir, para cierta organización, quiero, por ejemplo, desactivar ciertos elementos. No quiero que usen, o, por ejemplo, fax viewer, o manipular los feature codes, o los grupos, o conferencias, etcétera. Puedo ir desactivando ciertas cosas para ciertas organizaciones, aunque por defecto está todo activado. Pero lo primero que necesita hacer en el sistema es asignar lo que son las organizaciones para después ir creando los anexos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que les quería mostrar como un vistazo rápido, ¿no es cierto?, a los elementos de Elastic versión 3.